bienvenidos a este tercer simposio en nuestra jornada de conferencias. Esta será la clausura de este magnífico evento. En este momento transmite Juan de la Cruz, encargado del departamento académico. En breve estaremos mostrando las palabras de nuestro director, el señor Mario Lebrón, y Elvis Guzmán, director de la DeFi. Estamos llegando ya al final de este tercer simposio de formación artística especializada que organiza la Dirección General de Bellas Artes de República Dominicana a través de su Dirección de Educación y Formación Artística Especializada, el DEFAE. Es ya nuestro tercer año y vemos como cada vez hay más interés y más personas que se suman, tanto como oyentes, como exponentes y personas que están haciendo preguntas y que están interesados en conocer más detalles sobre la formación artística especializada. Es una maravilla y nosotros entendemos que estos intercambios de ideas, de conceptos y de experiencias nos nutren a todos nosotros para que cada vez podamos ofrecer una formación artística de mayor calidad. Gracias a todos nuestros exponentes, tanto nacionales como internacionales, y recuerden que el próximo año, en noviembre de 2023, estaremos aquí con el cuarto simposio de formación artística especializada. Muchísimas gracias a todos. Soy Elvis Guzmán, director de Educación y Formación Artística Especializada. Me siento muy feliz de dar la bienvenida a este tercer simposio de la formación artística especializada, que como novedad está dedicado a los docentes de las escuelas de bellas artes y a los docentes de las academias de música. Espero que todas estas charlas sean de mucho provecho para todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al tercer simposio de formación artística especializada. Como espectador, usted puede hacer preguntas o plantear su punto de vista escaneando el código QR que está en la parte inferior de su pantalla, o puede acceder al link de la bio en nuestras redes sociales @DeFi Bellas Artes y Bellas Artes RD. Las preguntas o inquietudes serán respondidas por los panelistas al final de la conferencia. De tener acceso como panelista, favor silenciar su micrófono hasta que corresponda su turno. Le invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Bellas Artes RD, donde todas las exposiciones serán posteadas. Gracias por asistir. Iniciamos este primer segmento de la mañana con la conferencia Colonialidad del Saber en la Educación Artística, a cargo del doctor Fabio Schiffers, de Argentina. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto enorme estar participando de este simposio. Voy a compartir la presentación. ¿Permite leer brevemente una semblanza sobre usted? Ok. Bien. Flavio Schiffers, graduado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde obtuvo los títulos de profesor de conjuntos instrumentales y de cámara, especialidad en piano, y licenciatura en dirección orquestal. También es doctor en la especialidad de Psicología de la Música por la Universidad de Rotterdam. Maestro, el escenario es suyo. Bueno, nuevamente muchas gracias. Voy a tratar de compartir. Espero que se pueda estar viendo bien la presentación. Sí, se puede ver. Bien. Mi interés hoy es mostrar de qué modo la educación artística en general está condicionada por concepciones acerca de arte y de educación que corresponden a cosmovisiones que muchas veces entran en colisión
con nuestras propias experiencias. Cuando digo cosmovisiones me refiero a paradigmas según vemos el mundo y le damos explicación al mundo que nos rodea. Estos paradigmas han ido modificándose a lo largo del tiempo y a través de las culturas, de modo tal que son construcciones culturales. Sin embargo, como son construcciones culturales de muy amplio espectro, condicionan nuestra manera de ver la realidad. Y es entonces que a través de esta manera de ver la realidad, nosotros consideramos que muchas de las construcciones culturales, muchos de los constructos culturales, de los conceptos que nuestra cultura va elaborando, comienzan a ser vistos como naturales. Esto es, como que siempre han estado allí y como que, por lo tanto, no hay alternativa a ellos. Mi intención, entonces, es mostrar cómo han sido brevemente construidos algunas de estas ideas que están en la base más profunda de las concepciones que tenemos alrededor de lo que es la educación artística, para poder advertir de qué modo muchos de esos conceptos entran en colisión con las experiencias que nosotros, en nuestra vida cotidiana, vinculamos con la expresividad, con la manera de vincularnos con el mundo afectivo, que es en definitiva lo que nos arrastra hacia el mundo del arte. Para eso voy a proponerles un recorrido, digamos, genealógico. Esto es, tratar de identificar en qué momentos de la historia aparecieron determinados conceptos, cómo aparecieron, a qué obedece esa aparición, y por lo tanto cómo deberíamos tomarlo nosotros en nuestra actualidad para poder repensarlos en términos de nuestros propios intereses. En principio, digamos, el concepto de lo que nosotros consideramos artes ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, una cosa era lo que los griegos llamaban artes. Las musas para los griegos representaban esas formas expresivas que ellos cultivaban. Y nosotros vemos que las actividades que realizaban esas musas tenían que ver con aspectos de determinadas actividades que nosotros hoy en día realizamos, pero que están vinculadas entre sí de otra manera. Por ejemplo, casi todas las musas representan actividades que caen dentro de lo que hoy en día llamaríamos música, pero algunas de ellas vinculados a aspectos de la poesía, otras de ellas aspectos vinculados a lo que hoy llamamos danza, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la concepción de una actividad como unidad cognitiva, quiero decir, ¿no? Como unidad de conocimiento, que implica determinadas acciones, por ejemplo, cantar y moverse al mismo tiempo, esa unidad está elaborada culturalmente, no es una unidad natural, es una unidad que la cultura pone justamente en ese formato de unidad. En la Edad Media, por ejemplo, el concepto de arte refería a el concepto de saber, a la idea de saber. Por lo tanto,
lo que en la Edad Media se llamaba artes liberales, consistía en una serie de saberes que eran propios de los sujetos libres, de ahí lo de artes liberales, ¿no? Y esos saberes estaban organizados en 7 disciplinas, digamos, ¿no? 3 de ellas vinculadas a la elocuencia o a la idea de, digamos, de comunicarse con el otro, de convencer al otro a través del lenguaje, ¿no? Y ahí tenemos la oratoria, la retórica, la gramática, y 4 de ellas estaban vinculados al modo en el que el hombre se vinculaba con el cosmos. Y ahí entonces se vinculaba con el cosmos como construcción de Dios a partir de la propia capacidad de raciocinio del hombre. Y entonces ahí tenemos la matemática, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, ¿no? Y acá aparece la música justamente como una manera en la que la razón vincula los elementos de la resonancia del universo. La noción de arte que nosotros tenemos hoy día es la noción de bellas artes, y esta noción proviene de la cosmovisión de la Europa occidental del siglo XVIII, fundamentalmente. Es ahí que se reúnen actividades tan disímiles como bailar, como pintar un cuadro, como tocar un instrumento musical, ¿sí? Como escribir un poema, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí están las artes que nosotros denominamos bellas artes. Esta idea de arte no es una idea universal y no es una idea que, natural, digamos, sino que reúne los conceptos a través de los cuales la cultura de la Europa occidental del siglo XVIII decidió poner en contacto unas actividades con otras. ¿Qué cosas son las que nuclean este conjunto de actividades bajo el nombre o la categoría de arte o de bellas artes? En otros términos, ¿qué tienen en común todas las cosas que hacemos nosotros los artistas? Seamos músicos, seamos pintores, escultores, arquitectos, poetas, etc. ¿Cuáles son las cosas que tienen en común? Me interesa a mí rescatar la perspectiva psicológica, primero porque yo me dedico a estudiar en el campo de la psicología de la música, y segundo, porque si nosotros tomamos la perspectiva psicológica, podemos hacer una entrada de tipo antropológico al concepto de arte, es decir, ¿qué cosas son las que la mente humana compromete en estas actividades que llamamos arte, para que una determinada cultura, como fue la cultura de Europa occidental del siglo XVIII, decidiera poner todas estas actividades bajo esta denominación paraguas de bellas artes? En primer lugar, podríamos decir que todas estas actividades que llamamos artes impactan en nuestros estados afectivos. En general nos permiten regular esos estados afectivos, compartirlos y ecualizarlos. Cuando nosotros estamos inmersos en una actividad que denominamos artística, se ven afectados directamente nuestros estados afectivos, nuestros estados internos, pero al mismo tiempo, en la realización de la actividad, nosotros compartimos
esos estados afectivos con los que nos rodean o con los que están sumergidos en la misma actividad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cantando en un grupo, ¿sí? Ese estado afectivo nuestro, generado por la actividad del canto, es compartido por quienes cantan con nosotros. Esto nos permite regular nuestros estados afectivos internos. Nosotros estamos habituados a utilizar nuestra inmersión en el arte para regular nuestros estados afectivos. Por ejemplo, a veces estamos un poco deprimidos y decidimos escuchar música que nos levante el ánimo, o al revés, decidimos escuchar música que acompañe ese estado depresivo, de modo tal que nosotros utilizamos la audición musical para regular la manera en la que nos sentimos, pero al mismo tiempo para ecualizar los estados internos con los demás. Sabemos que cuando, siguiendo con el mismo ejemplo, cuando cantamos con otros, estamos igualando nuestros estados internos. Nosotros estamos cantando, por ejemplo, en un estadio de fútbol, para alentar a nuestro equipo, y hay miles de personas cantando lo mismo, con la misma intencionalidad expresiva, y en ese momento cada uno de nosotros somos conscientes de que las miles de personas que están alrededor nuestro comparten con nosotros ese estado afectivo interno. De este modo, estas actividades facilitan la comunicación intersubjetiva y grupal, es decir, nos permiten acercarnos al otro, prescindiendo del lenguaje, prescindiendo de la necesidad de convertir en una proposición lingüística ese estado interno, y lo comunicamos directamente. Otra cosa que comparten estas actividades es que son autorrecompensantes. ¿Qué significa que son autorrecompensantes? Que nosotros las hacemos porque la propia acción es para nosotros regocijante. Es decir, que no persiguen un fin más allá del hacerlo, ¿no? Cuando nosotros estamos pintando, o si somos actores en una actuación, esa propia actividad es para nosotros recompensante. Puede ser que esa actividad tenga otra recompensa, por ejemplo, que cuando nosotros finalicemos la actividad, el público nos aplauda, o que ganemos mucho dinero por lo que nosotros hemos hecho, pero eso no va en contra de que la actividad en sí misma sea autorrecompensante. Y esa autorrecompensa es lo que hace que la actividad se realice siempre, aún en el caso de que no exista una recompensa a posteriori. Por ejemplo, aún en el caso de que nadie nos aplauda o nadie nos dé dinero por esto, igual la actividad es autorrecompensante para nosotros. Permiten también estas actividades ejercitar la interpretación de la realidad. A través de las formas artísticas nosotros vemos la realidad de una manera particular. Es decir, que el estar inmersos en una actividad artística nos permite llevar a cabo un ejercicio interpretativo de la realidad que reduce los riesgos de posibles errores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en una inmersos en una actividad artística, nosotros podemos interpretar la realidad, arriesgar interpretaciones de la realidad, sin temor a que una equivocación en esa interpretación pueda ser fatal. En la vida cotidiana, la interpretación de la realidad, en la interpretación de la realidad corremos el riesgo de producir errores fatales. Por ejemplo, si yo estoy en medio de la selva y escucho el rugido
de un león y yo lo interpreto como el ruido del arroyo que corre, ese error interpretativo de la realidad puede conducirme al error fatal de acercarme al león, ¿sí? En la actividad artística, cualquier error interpretativo está libre de consecuencias fatales. Y por lo tanto, esas actividades artísticas nos permiten ejercitar la hermenéutica, es decir, ejercitar nuestra capacidad interpretativa, nuestra interpretación de la realidad. Canalizan también las situaciones de ambigüedad cognitiva. Esto es, cuando nosotros nos enfrentamos a un fenómeno de la realidad que no podemos interpretar correctamente porque se nos presenta ambiguo, ¿sí? La actividad artística lo que hace es orientarnos, brindarnos elementos para que nosotros podamos hacer frente a esa ambigüedad sin intentar desambiguarlo. Esto es lo que ocurre en el arte. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a una obra de arte y la interpretamos de varias maneras distintas, sin la necesidad de que tengamos que desambiguar esas interpretaciones. Nos vinculan también estas actividades con dimensiones más abstractas de nuestra existencia. Por ejemplo, al realizar estas actividades, nos sentimos vinculados con la divinidad, por ejemplo, con el cosmos, con nuestros antepasados, es decir, con aspectos de nuestra existencia que se nos presentan como más abstractos, es decir, que no los podemos sentir directamente, tocar directamente en nuestra actividad cotidiana. Y permiten estas actividades la circulación y la comunicación comunitaria de contenidos no proposicionales. Es decir, que nosotros nos comunicamos a través de estas actividades sin necesariamente estar utilizando el lenguaje. De modo tal que ejercitamos una comunicación no proposicional y construimos formas de conocimiento no proposicional. Todas estas cosas que se están viendo en la diapositiva son algunos de los aspectos que reúnen, ponen en común todas estas actividades que nosotros llamamos bellas artes. Quédense con estos aspectos por un lado, pero hay más aspectos que tienen en común las bellas artes. Por ejemplo, combinan unidades de análisis básicas y simples en organizaciones complejas a través de procesos de composición. Por ejemplo, en la música nosotros combinamos sonidos a través de principios determinados y eso nos permite componer una obra musical, digamos, ¿sí? Lo mismo ocurre en cualquiera de las actividades artísticas. Nosotros tenemos unidades muy simples que tienen capacidad de combinarse de manera infinita en unidades de mayor complejidad, progresivamente más complejas, y de ese modo se va componiendo la complejidad final a la que queremos llegar, que es la que habitualmente denominamos obra. Los criterios de validez de la organización de esas unidades simples en unidades cada vez más complejas obedecen a principios canónicos. ¿Qué significa esto? Significa que la manera en la que para nosotros es válido combinar, por ejemplo, una forma con otra determinada, o un color con otro, o un sonido con otro, y así obtener unidades de sentido cada vez más complejas, no son universales, sino que son propios de una determinada cultura, de una determinada manera de ver la realidad en un determinado
momento, y que se establecen de modo canónico, es decir, se establecen como principios a seguir, digamos, a seguir obligatoriamente. El sentido de estas organizaciones complejas es una propiedad emergente de la composición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo combino, por ejemplo, dos sonidos o varios sonidos en una melodía, el sentido que tiene la melodía no es el sentido de cada sonido, sino que es un sentido que emerge del modo en el que esos sonidos están dispuestos en esa configuración compuesta. Estas son otras cuestiones que tienen en común todas estas actividades que nosotros llamamos artes. Yo quiero llamar la atención en que estas que aparecen en estas diapositivas son lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos una carrera artística. Sea cual sea la carrera artística que nosotros estudiamos, lo que nosotros estudiamos es la manera en la que nosotros podemos gobernar las unidades básicas y simples de análisis y los principios composicionales que nos permiten disponer de esas unidades simples de análisis en unidades progresivamente más complejas, de acuerdo a los valores canónicos que nuestra cultura acepta para tales combinaciones. Esto es básicamente la base de la educación artística. Sin embargo, lo que aparecía en la diapositiva anterior no está abordado por la educación artística. Son cuestiones que parecen ser que la educación artística ignora. Y entonces me interesa preguntarme, ¿por qué la educación artística lo ignora? Básicamente, porque esas cuestiones que aparecían en la primera diapositiva están orientadas hacia el sujeto, aluden a su desarrollo cognitivo, promueven su equilibrio emocional, favorecen la cohesión grupal y favorecen entonces el desarrollo personal. Estas cuestiones parece ser que no se estudian en las carreras de educación artística. Sin embargo, ¿por qué? Porque estas carreras están más orientadas hacia el producto de la actividad. Y entonces estamos pensando más en el desarrollo técnico, en la adhesión a un canon que permite que ese producto sea aceptado por ese canon, y en la sujeción a roles determinados dentro de la estrategia de producción. Básicamente, procurando la distinción individual, es decir, el modo en el que el individuo se distingue a través de ese desarrollo técnico. Estas cuestiones que están orientadas al sujeto permiten la adaptación a situaciones adversas. Esto quiere decir que le permiten al sujeto adaptarse a un mundo y a un entorno permanentemente cambiante. Mientras que las cuestiones que están orientadas al producto requieren la adaptación del sujeto a estructuras normativas. Son entonces, desde el punto de vista cognitivo, y yo diría hasta antropológico, opuestas. Se dirigen a situaciones que están diametralmente opuestas. ¿Por qué entonces la educación artística se preocupa más del producto que del sujeto? Para eso voy a trazar brevemente una genealogía de la educación artística. Pensar cuáles son los modelos de educación artística que hemos ido habitando a lo largo, por lo menos, del desarrollo de la educación artística en la cultura occidental. Cuando pensamos en modelos pedagógicos, eventualmente pensamos en el problema de la enseñanza, es decir, cómo se aborda la tarea de construir o comunicar un determinado contenido en aquella persona que todavía no lo ha construido. Sin embargo, yo voy a pensar aquí una sucesión de modelos pedagógicos sobre la idea de qué se proponen esos modelos pedagógicos. Es decir,
¿para qué se dispone de la enseñanza de una determinada manera? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales nosotros, digamos, enseñamos arte? En primer lugar, pensar en los propósitos nos va a permitir entender la naturaleza del conocimiento implicado. Es decir, por qué implicamos en este modelo pedagógico un determinado tipo de conocimiento. Nos va a permitir también reconocer los criterios de validez de ese conocimiento. Y finalmente nos va a permitir darnos cuenta de ciertas ontologías que sustentan ese modelo pedagógico, es decir, de ciertos conceptos básicos que están justamente sosteniendo toda la idea del modelo pedagógico. Yo voy a trazar una genealogía que va desde la Edad Media hasta la actualidad, a través de 4 modelos pedagógicos, que si bien fueron surgiendo en forma cronológica, como lo voy a ir presentando, esto no quiere decir que cuando aparece un nuevo modelo, el anterior desaparece, sino que empiezan a convivir, y empiezan a convivir formas combinadas de estos modelos. En la Edad Media, el modelo predominante a través de los cuales se aprendían estos saberes que consideramos hoy en día artes, era el modelo monástico. Este modelo entiende que el conocimiento implicado se adquiere para la gloria de Dios. Para ello, la amplitud del acceso a ese conocimiento depende de cada contexto religioso. Es decir, en cada religión, en cada práctica religiosa, se determina quién es el que puede acceder a este conocimiento. Y atiende a las formas de expresión directamente vinculadas con el culto, que son las que es el culto entonces, el que las considera como las únicas válidas. El culto es el que va a determinar qué es una expresión válida, y todo lo otro va a resultar invisible a ese modelo. Es en ese vínculo con Dios que el conocimiento se modela, aunque es posible que existan instancias o ejercicios de preparación para esto. Por ejemplo, en el coro monástico en la Edad Media, es justamente en la acción de alabar a Dios cantando que se va adquiriendo las habilidades y los conocimientos necesarios para hacerlo, aunque esto también pueda requerir una preparación por fuera de la acción directa de alabar a Dios. Los roles asumidos por las personas y las relaciones entre estos roles son particulares de cada cosmovisión. Es decir, que en cada culto en particular se observan las diferentes maneras de vincularse entre los diferentes roles. Del mismo modo, cada culto tiene sus propias políticas de participación. Vamos a ver que hay cultos en que las políticas de participación son mucho más amplias, donde son casi universales, todo el mundo puede participar y participan de una manera más homogénea, y hay otros cultos en los que las políticas de participación son mucho más restrictivas y participan algunas personas nada más con roles muy preestablecidos cada uno. Más adelante, hacia el siglo XVI, coincidiendo con la expansión europea hacia el resto del mundo, a partir de la llegada de los europeos al territorio que hoy conocemos como América, se fue instalando un modelo que vamos a llamar modelo misional. Este modelo misional entiende que el conocimiento implicado coadyuva a un proceso de adaptación a las convenciones sociales hegemónicas a través de mecanismos de conversión, dominación y disciplinamiento, entre otros, según la naturaleza del proceso de adaptación. Este modelo, entonces, lo que propone es que a través de este conocimiento vamos a lograr
adaptar a las convenciones sociales hegemónicas al que queremos adaptar, ¿sí? Y esas formas de adaptación pueden ser conversión, dominación, disciplinamiento, entre otros. Esta es la estrategia que llevaron a cabo las misiones religiosas durante la conquista de América, por ejemplo. La educación artística es parte de la estrategia de control encausada y justificada en el desarrollo de actividades consideradas sublimes en la cultura dominante. Privilegia las formas de arte dominantes como superiores a otras propias del ámbito cultural dominado. ¿Sí? En este modelo misional se impone una manera de ser arte como superior a las otras. Se ignoran o se invisibilizan las otras. Fíjense que el modelo monástico, el anterior, permanece en la actualidad a través de muchas formas en las cuales las personas, hoy en día incluso, ejercitan formas artísticas para la gloria de Dios, ¿no? Por ejemplo, cantar en la alabanza, en el oficio religioso. Y el modelo misional también persiste hoy en día en otras maneras de encarar la educación, la educación artística, como por ejemplo en los programas de orquestas escuela, ¿no? Donde se ejerce la acción social a través del arte con una finalidad de adaptar a determinadas poblaciones a convenciones sociales hegemónicas. Más adelante, hacia el siglo XVIII, se desarrolla el modelo mercantil, que es el modelo que habita en nuestras instituciones académicas. Es el modelo de los conservatorios, de las academias de bellas artes, etcétera, etcétera. Entiende el conocimiento artístico como un saber para el trabajo y la producción de mercancías. Ese que conlleva la denominada formación profesional, atendiendo a las formas de arte, aunque éstas no sean realizadas profesionalmente. Privilegia las formas artísticas con valor de cambio, basadas en la relación productor-consumidor. En las sociedades modernas, este modelo está visiblemente institucionalizado en los conservatorios, academias de arte, escuelas de danza, universidades, etc., que normalizan las formas de producción aceptadas. Más contemporáneamente, esta normalización es compartida por los medios de comunicación. Es decir, son los medios de comunicación los que empiezan a establecer las normas a través de las cuales se validan estas formas de conocimiento. Por estas razones, claramente, este es el modelo hegemónico. Y finalmente, más recientemente, comienza a instalarse un modelo socioexpresivo que se origina a partir de entender la ubicuidad de las formas de arte y sus principios y su importancia para el desarrollo social y personal. Se sostiene sobre principios que promueven la democratización del acceso a experiencias artísticas significativas y la búsqueda del bienestar psicosocial. Entiende al arte como un medio para el desarrollo de la expresión, la creatividad, la comunicación, la promoción de vínculos sociales comunitarios y el fortalecimiento de rasgos identitarios en el marco de un desarrollo humano integral. Es decir, reconoce la importancia en la estructura antropológica y cognitiva de las comunidades, de estas formas que denominamos artísticas, y busca un ejercicio de estas formas para recuperar esa manera más vital de ejercer estas actividades. Esto nos lleva a pensar en que en la actualidad conviven dos programas pedagógicos. Un programa pedagógico que está en la formación especializada, que son nuestras universidades, nuestros conservatorios, nuestras academias de arte, que se basan en el modelo mercantil, que es el hegemónico, y que, como decíamos antes, está institucionalizado. Esta formación especializada está orientada a la formación de productores, es decir, sujetos que van a producir el fenómeno artístico. Pero por otro lado, tenemos una educación, un programa pedagógico en la educación general. En la educación general, en la educación primaria, en la educación secundaria, hay actividades artísticas que están puestas, por un lado,
bajo una perspectiva del modelo misional, es decir, la idea de que estas actividades lograrán que las personas que están en el sistema educativo se adapten a convenciones comportamentales hegemónicas. Por otro lado, por el modelo mercantil, con la idea de que al realizar actividades en la educación general que puedan entenderse como artísticas, estamos potenciando la posibilidad de encontrar determinados sujetos que puedan pasar al otro área de conocimiento, a la formación especializada, y convertirlos en productores. Y finalmente, a partir del siglo XXI, finales del siglo XX, del siglo XXI, y a partir de reformas en las concepciones de la educación, el modelo socioexpresivo comienza también a alentar la inclusión de el arte en la educación general. Pero en general, lo que busca el programa pedagógico del arte en la educación general es la formación de consumidores. Es decir, aquellos sujetos que van a ser los encargados de consumir lo que los otros sujetos productores produzcan. ¿Sí? Vemos de este modo como estos dos programas pedagógicos actuales son entonces funcionales a las formas de producción capitalistas de arte, ¿sí? Propias de el sistema que se desarrolla a partir del siglo XVIII. Esto implica que nos vamos alejando del sujeto cada vez más, porque estamos cada vez más orientados hacia el objeto, hacia el producto de la actividad. Esto implica que nuestras maneras de pensar la educación artística están permeadas por categorías conceptuales de ese modelo hegemónico mercantil. Esas categorías conceptuales son, por ejemplo, la categoría de disciplinas, ¿no? Nosotros hablamos de las disciplinas artísticas como cosas naturales. Decimos que hay música, hay pintura, hay escultura, y entonces después cuando nos encontramos con expresiones artísticas que nos resultan muy difíciles de encasillar en una o en otra de esos conceptos de las 7 bellas artes que heredamos del siglo XVIII, hablamos de una interdisciplina, pero porque en realidad primero incorporamos esta categoría conceptual que es propia del siglo XVIII. Otra categoría conceptual muy fuerte propia de la construcción hegemónica es la categoría de obra. Pensamos siempre la actividad artística en función de las obras, cuando es muy común que muchas actividades expresivas y artísticas que se realizan por fuera de la noción de bellas artes no conciben la noción de obra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una tarqueada, en una comunidad andina, ahí no existe la noción de obra. Del mismo modo, si nosotros pensamos en una escola do samba, en el carnaval carioca, tampoco existe la noción de obra. Y así podríamos nombrar infinidad de ejemplos. También trae aparejada la noción de arte como presentación. ¿Qué significa esto? Que el arte es algo que nosotros hacemos para presentarle al otro que va a contemplarlo, ¿sí? Cuando en realidad existen un montón de manifestaciones expresivas que nos muestran el arte como participación, es decir, como estar sumergido en esa misma realidad. Y esto nos lleva a pensar el arte como presentación en una particular distribución de roles: autor, intérprete, audiencia, etc. Esto genera dualismos donde tenemos un término positivo y un término negativo, ¿no? Arte mayor contra arte menor, arte contra artesanía, lo mejor y lo peor. Y entonces lo que obedece a estas categorías, disciplina, obra, arte como presentación, es lo que ocupa
el término positivo del dualismo. Y lo que no obedece a esto es lo que ocupa el término negativo, ¿no? Y hablamos de arte menor, o artesanía, o saberes, etc. Categorías de valor que también heredamos del modelo hegemónico. Buscamos siempre, porque el modelo hegemónico es lo que promueve, buscamos siempre la novedad, la originalidad, la abstracción. Cuanto más abstracto es, más valor tiene. Y la especificidad, es decir, lograr diferenciar esta expresión que es una expresión sonora de esta otra expresión que es una expresión visual, o esta expresión que es una expresión de movimiento, por ejemplo, ¿no? Lograr la especificidad. Fíjense que todos estos valores, estos principios a través de los cuales nosotros valoramos la actividad artística, son propios del pensamiento de la modernidad. Y todo esto nos conduce a valorar el virtuosismo o el dominio técnico. ¿Qué es lo que tenemos hasta aquí entonces? Que nuestras categorías conceptuales y de valor se vinculan al modelo de pensamiento propio de la Europa occidental del siglo XVIII, dejando de lado al sujeto que interviene en actividades que le permiten expresarse de modos diversos, por aquellos principios antropológicos de los que hablábamos en aquella diapositiva al principio, ¿no? La autorrecompensa, las formas de ecualizar los estados internos grupales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos alejando del sujeto y nos vamos acercando cada vez más al producto y al producto visto como mercancía. De esta manera, nosotros nos separamos de la experiencia que en nuestras propias comunidades las personas tienen cuando buscan expresarse. Por eso proponemos que la educación artística debe desprenderse de las categorías modernas, atendiendo a las búsquedas expresivas de las personas y de las comunidades, propias de cada contexto en los que nos toque actuar. Para eso, propongo aprovechar la inmensa pluralidad de experiencias. Yo nombraba hace un momento un par de experiencias que rompen con estas categorías hegemónicas. Estamos rodeados de estas experiencias, solamente que nosotros, desde el campo académico, tenemos que aprender a reconocerlas y a entender el valor que tienen esas experiencias para poder aprovecharlas, justamente. Y atender fundamentalmente a cómo se construye el conocimiento en esas experiencias. ¿Cómo podemos hacer para esto? Voy a finalizar con una propuesta para pensar la educación artística a partir de algunas ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que habla de ejercer una sociología a partir de lo que no está o de lo que todavía no es. Y Santos habla de la sociología de las ausencias y de la sociología de las emergencias. Yo propongo una pedagogía del arte de las ausencias. Esto implica mostrar las pedagogías producidas como no existentes, es decir, cómo se aprende en aquellas experiencias artísticas que la academia nos ha cegado a reconocer, digamos, ¿no? Poder empezar a ver dónde están las experiencias artísticas y cómo se adquieren las habilidades. Cómo se adquieren las habilidades en una tarqueada, en una escuela do samba, en una murga en Montevideo, etcétera, 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 ¿sí? Cuando una expresión es descalificada y considerada invisible, no inteligible o desechable. Poder reconocer cuando una expresión ha sido dejada de lado, ha sido invisibilizada, ha sido tapada por esas expresiones que se consideran hegemónicas. Y entonces poder reconocer
los tipos de no existencia que para Santos provienen de entender el mundo a través de 5 formas de monocultura. Esas 5 formas de monocultura nos devuelven lo no existente, aquello que ignoramos, aquello que desde la academia nos negamos a ver como lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local o particular y lo improductivo y estéril. En estas 5 formas que nosotros desde los sitios hegemónicos solemos ver de estas maneras, podemos encontrar pedagogías interesantes que nos permitan recuperar esas maneras de involucrarnos en la actividad artística. Y finalmente, la pedagogía de las emergencias, identificando lo que todavía no es decir, formas de construir conocimiento artístico que todavía no se han intentado, buscando sin temor a decir que esto todavía no ha sido intentado, que esto puede ser aquello que cabe en un horizonte de expectativa factible. No limitarnos solamente a lo que se hace en todo el mundo, simplemente porque en todo el mundo se hace así. Cuando nuestra realidad nos hace intuir que deberíamos hacerlo de otra manera. Santos dice que buscar estas emergencias consiste en proceder a una ampliación simbólica de los saberes, prácticas y agentes, de modo que se identifique en ellos las tendencias de futuro, lo que todavía no es, sobre las cuales es posible actuar. Esa es mi propuesta, entonces. Muchas gracias por la atención. Doctor Fabio, en base a las temáticas sobre la educación artística, han surgido varias dudas por parte de nuestros participantes. Sí. Una de ellas es, ¿qué puntos no debemos obviar para hacer la mejor propuesta posible en cuanto a educación artística para los próximos años? Bien, lo que yo creo que no debemos obviar es atender con enorme cuidado a nuestro propio contexto. Es decir, ¿qué es lo que nuestra comunidad está necesitando de nuestros saberes? ¿Qué es lo que nuestros saberes pueden contribuir al desarrollo humano de nuestra comunidad? Si nosotros no prestamos atención a eso, vamos a estar siempre diseñando modelos de educación artística que respondan a estándares que son ajenos a nuestras propias necesidades. Y por lo tanto vamos a estar produciendo esa separación entre lo humano y el producto de la que hablaba al principio. En base a eso, ¿usted considera que hay que hacer un estudio del sector en el cual se aplique el programa de educación artística? No necesariamente. Lo mío es como mucho más... es como mucho más cotidiano la propuesta. Es mucho más cotidiana y mucho más afectiva. Es recibir a nuestros estudiantes con una mirada puesta en lo que ellos ya saben y en lo que sus experiencias de vida les han permitido construir como conocimiento, y nutrirnos nosotros mismos de ese conocimiento para elaborar en conjunto una propuesta que pueda dar respuesta a sus necesidades. Fíjense que lo que estoy proponiendo es abandonar una perspectiva de la educación vertical, en donde el docente es el poseedor del conocimiento y el estudiante
es visto como una tabula rasa que requiere reescribirse a partir del conocimiento que el docente le va a brindar. Por el contrario, lo que propongo es que el docente pueda atender de manera más horizontal a los saberes que circulan en la comunidad, para que con su experiencia y su conocimiento docente, coordinar las acciones que cada grupo necesite para desarrollar esas potencialidades con las que vienen expectantes a la institución. Hay una pregunta que posiblemente está asociada a esta temática. Dice lo siguiente: en base a la descolonización, ¿de qué forma los docentes podemos cambiar los paradigmas que deja la escuela como un espacio repetitivo? Es decir, buscar la forma en la que la escuela, que la escuela deje de ser un espacio en la que se repitan conceptos y puedan crearse nuevos. ¿De qué forma los docentes podemos llegar a ese punto? Sí, yo lo que creo es que es necesario abandonar el objetivo de que los estudiantes se parezcan a nosotros. Abandonar la idea de que el estudiante, cuando termine su carrera, va a hacer las cosas como nosotros las hacemos. Y explorar la manera en la que nosotros podemos ayudarlos a que ellos puedan ser ellos mismos dentro de su propia comunidad. Entender cuáles son las necesidades de desarrollo de eso. Nosotros en la academia tenemos un modelo de artista y procuramos justamente modelar al sujeto en función de ese modelo. Yo lo que creo es que nosotros necesitamos abandonar esa idea para evitar justamente esa acción repetitiva, porque la acción repetitiva tiene que ver con preparar al sujeto para lo que nosotros queremos que el sujeto haga, no para lo que el sujeto quiere hacer. De modo que mi propuesta sigue siempre orientada por ese lado, por estar atentos al contexto y abandonar un poco, o abandonar del todo en realidad, el modelo impuesto, esta idea de que hay una excelencia que está siempre ubicada del otro lado, ¿no? Lo excelente está siempre del otro lado. Nuestros modelos de excelencia están siempre del otro lado del Atlántico. Y eso es una construcción cultural, como traté de mostrar a lo largo de la charla. No es una realidad. Queda una última pregunta, ya para Sí. cerrar. Entre los modelos pedagógicos que hemos presenciado en estas ponencias, ¿usted considera que hay uno que sea más efectivo que otros? No. Justamente yo presenté los modelos justamente como el resultado de un devenir histórico y de un desarrollo de determinadas cosmovisiones. Por lo tanto, no hay, por definición, no hay un modelo mejor que otro. Cada cultura tiene la responsabilidad de generar un modelo que esté acorde a los objetivos que nosotros nos proponemos. ¿Qué nos proponemos nosotros hoy? ¿Sí? Yo me propongo como maestro de música, por ejemplo. ¿Qué me propongo? Me propongo que mis estudiantes sean grandes solistas y que vayan a tocar a las principales salas de música en Europa. Si yo me propongo eso, voy a adherir al modelo mercantil y voy a buscar las estrategias que ese modelo desarrolla para generar productores de música que puedan producir
con los estándares de calidad que el mercado propone. Ahora, si yo me propongo buscar formas de expresión que garanticen la inserción de los sujetos en su comunidad, que les permita vincularse expresivamente, que contribuyan a la comunidad a partir de las maneras en las que ellos generan estas formas artísticas, el objetivo es totalmente otro. Y por lo tanto, mis propósitos van a estar orientados hacia otros lugares. Por eso me parece que lo más importante es determinar dónde nos situamos nosotros, ideológicamente, qué queremos hacer como maestros de arte. ¿Cuál pensamos que es nuestro rol en nuestras sociedades como maestros de arte para la construcción de esas sociedades? ¿Cuál pensamos que es nuestra contribución al desarrollo de esas sociedades? Doctor Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer simposio. Esto entiendo que ha sido de mucho provecho para nosotros y los espectadores. Al contrario, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bien, nuestra segunda conferencia está titulada Resultados de un Foro Nacional de Educación Artística y su proyección, lo que será la Política Nacional de Educación Artística. Por otro lado, se expondrán las líneas de trabajo en formación, capacitación y apoyo a los equipos docentes. Esta será impartida por el maestro Pablo Rojas Durán, desde Chile. Nos vemos en breve.